también me da pena porque algunas veces yo veo en la ONU cuando no lo escucha nadie o en la OTAN cuando lo dejaban allí solo en un rincón a Zelensky y en definitiva es el presidente de muchos millones de personas. Que bueno, también podríamos hablar de cómo llegó al poder, ¿no? Pero siento cierta tristeza, ¿eh? Al respecto por la situación en la que se ha metido Ucrania. Siempre me cuento. Sí, no, sí, porque, claro, como tú has dicho, no se trata solo del responsable político, que seguramente podría tener todo tipo de información y tomó las decisiones que tomó de forma suficientemente consciente, pero como tú has dicho, detrás de él hay millones de personas que efectivamente han vivido con esa expectativa, ¿no? Y que han aceptado que sus hijos o sus hermanos o sus maridos vayan en base a una estrategia suicidas, vayan al frente y muchos de ellos mueran, ¿no? Entonces es una situación realmente trágica que solo unos meses, un año después, de pronto se encuentran con que todas esas promesas se desvanecen, ¿no? Vamos a ver si sucede. Estamos efectivamente en un momento clave de este otoño, va a ser fundamental y nos vamos a mover en esa contradicción constante, ¿no? De unos líderes hablando de que bueno, hay que reposicionarse, Ucrania tiene que pensar en un contexto de posible negociación, las cosas no están saliendo bien, y otros al contrario, ¿no? Es decir, hacia adelante, incluso más que nunca, precisamente para compensar y superar esas posibles dudas. Y tú crees que puede haber ese empujoncito más allá de ayuda económica, de asistencia? ¿Crees que de alguna forma algún país de la OTAN puede intervenir de manera directa en el conflicto ucraniano? ¿A ti vas esa posibilidad o la descartas radicalmente? Véase Polonia, Lituania, los dos que siempre están en el foco de atención. Sí, ahora sobre Polonia, la verdad es que podíamos pensar que estaban en una posición suficientemente enloquecida como para estar dispuestos a cualquier cosa, ¿no? Pero claro, con este quiebro, vamos a ver si es táctico, si está pensando en las elecciones o qué, que están haciendo ahora, pero bueno, demuestran, eso sí, suficiente flexibilidad como para cambiar de posición, ¿no? Y esto nos está diciendo que seguramente tiene una capacidad de pensar lo suficientemente digna de tener en cuenta como para pensar que ellos solos no se van a meter en ese conflicto por su cuenta, evidentemente. Como sería muy dudoso que el Reino Unido, una cosa es decir que, pero que el Reino Unido, por su cuenta, sin contar con otros países, de pronto lanzara su ejército en Ucrania, ¿no? No tendría mucho sentido, ¿no? Otra cosa es que el Reino Unido lo hiciera con la seguridad de que ese despliegue iba a obligar a otros países a ir detrás, ¿no? Tendría que ser un contexto de ese tipo, evidentemente. No veo a ningún país fuera de Estados Unidos haciendo una apuesta de ese tipo por sí solo, ¿no? Porque claro, saben además que saldrían antes o después claramente derrotados en el enfrentamiento con Rusia, ¿no? Bueno, el coronel que tú mencionabas al principio, que decía que la OTAN llevaba preparando el conflicto desde el 2008, Bauer, si mal no recuerdo, Rob Mm. Bauer, señaló que había un informe de 4.500 páginas en relación a ese conflicto con Rusia, preparando ese conflicto con Rusia. No sé, yo pienso que cada vez se... Sí, sí, perdón, no, pero ya no sería un conflicto del Reino Unido con Rusia. Ya estaríamos hablando de una decisión estratégica de la OTAN, o si se quiere, fundamentalmente de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos de entrar en ese conflicto, ¿no? Y que no es descartable, porque ya hemos dicho que hay un sector muy importante de la oligarquía financiera que está haciendo esa apuesta digamos, por todo, ¿no? O todo o nada, ¿no? Y ese todo o nada puede significar mantener la guerra en Ucrania mientras creen que tienen un 20, un 10, un 1% de posibilidades de salir adelante, y cuando eso desaparece, pues quizás apostar por un conflicto de otro nivel, ¿no? Bueno, esperemos que no sea así la cuestión. Y también me gustaría preguntarte una cuestión desde el punto de vista económico, ¿no? Porque se habla mucho de que
esa asistencia a Ucrania, está pasando factura a las economías occidentales, pero yo no sé hasta qué punto puede ser una afectación radical o una afectación importante, porque al fin y al cabo estos países occidentales controlan la economía, o ya no toda, con la explosión de China, pero sí gran parte de la economía la controlan estos países. ¿Esta ayuda de verdad puede afectar al dominio occidental de la economía mundial? Lo ha dicho también Putin, ¿no? Que esos países con las monedas, con los sistemas financieros, son los que están en la pirámide, ¿no? Mm. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Hombre, yo creo que hay dos temas. No creo que las ayudas directas a Ucrania pueden ser la puntilla, ¿no? Pero no creo que sean el tema más importante. Es mucho más grave, digamos, las decisiones estratégicas que se han tomado sobre cortar primero las relaciones económicas con Rusia y que se están tomando ahora con respecto a China, ¿no? Hay dos momentos, podemos decir. Primero, con respecto a Rusia, se toma una decisión de cortar las relaciones económicas que supone ya en sí mismo una amenaza estratégica muy directa, pues para países como Alemania, claramente, ¿no? Eh, Aproximadamente un tercio de la industria alemana es intensiva en energía. Entonces, esto supone perder el acceso a la energía barata de Rusia, que ha sido fundamental para la industria alemana durante décadas. Entonces, son ese tercio de la industria alemana en el cual los costes energéticos pueden ser un 10 o un 20, en algún caso hasta un 30% de los costes de producción. Entonces, el que los precios de esa parte de la producción se disparen y que además a partir de ahora tengas que competir con un Estados Unidos que es productor de energía o con una China que va a disponer de la energía barata rusa que nosotros hemos perdido, pues ya está dejando a esos sectores fuera del mercado. Y esto ya se está notando la evolución económica de Alemania. El factor negativo fundamental es precisamente este. Pero claro, después, ¿qué ocurrió? Después de que toda esa serie de sanciones con respecto a Rusia, durante, digamos, aproximadamente 6 meses, después de 6, 9 meses, 6, 8 meses después del estallido de la guerra, hubo una estrategia desde Occidente de negociación, fundamentalmente con China, o de presión con China, intentando asegurar que China no se mantenía como aliado estratégico de Rusia en este conflicto, ¿no? Y intentando separar, ¿no? Yo creo que, bueno, utilizaron todas las vías de presión posibles en aquel momento hasta que llegaron a la conclusión clara de que no había nada que hacer, de que la apuesta estratégica de China a favor de Rusia era clara y entonces cambian de estrategia y dicen, bueno, a partir de ahora lo que hay que hacer es hacer daño a China, ¿no? Hacer daño a China como podamos, ¿no? Y sobre todo desde Estados Unidos lanzar mensajes a Europa destinados a que Europa rompa con China. Bueno, todos nos planteábamos, bueno, pero eso es imposible, ¿no? Es decir, si Europa ha renunciado a una de las patas de su desarrollo, que es la energía barata rusa, y ahora cómo vamos a hacer lo mismo con China, que es otra de las patas de nuestro desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista de mercados y de la provisión de productos baratos también, ¿no? Y pues lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo. Es decir, nuestros líderes que no sabemos muy bien a qué intereses responden, los intereses de quién defienden, pero desde luego los de los ciudadanos europeos no, pues se han embarcado precisamente en esa estrategia y ya están buscando un día un pretexto, otro día otro, pues adoptando medidas contra China, ¿no? Medidas que, bueno, que harán evidentemente daño a China, pero hacen más daño o más daño a Europa y así todo estamos metidos en esa dinámica. Vamos a ver porque estamos en una dinámica clara de desindustrialización de Europa, ¿no? Y los peligros que eso conlleva, ¿no? Y me gustaría también preguntarte, porque es una pregunta muy recurrente, pero cada día vemos episodios nuevos. El tema de los líderes europeos, eh, a mí es que me sigue dejando helado el corazón, porque al principio piensas que están ahí cumpliendo un papel para el que han sido, entre comillas, programados, pero después escuchas algunas declaraciones de estos líderes que yo no sé hasta qué punto están actuando, pero a mí me sobrecoge un poco que tengamos estos líderes europeos. ¿Tú cómo estás viendo la altura de miras de la política europea en relación a este conflicto?
Bueno, vamos a ver, si lo vemos desde un punto de vista de personas, podemos hacer una comparación histórica y nos damos cuenta cómo la capacidad estratégica de los líderes europeos ha ido cayendo de forma radical en los últimos 30 años aproximadamente, ¿no? Si comparamos un Mitterrand o un Kohl con lo que vino después, pues la verdad es que se nos cae el alma a los pies, ¿no? Es decir, la capacidad estratégica de los líderes europeos actuales es prácticamente nula. Pero es que el tener líderes estratégicamente débiles es precisamente lo que suelen buscar los grupos de interés, ¿no? Los poderes fácticos, como se suele decir a veces, precisamente para controlar mejor la situación y no tener sorpresas con líderes políticos que tienen decisiones para ellos extrañas, ¿no? Visto desde otro punto de vista, bueno, Europa es una comunidad histórica que necesita, por lógica, algún tipo de instituciones comunes. Esas instituciones comunes, aunque más de una vez se ha dicho que bueno, es muy posible que fuesen tanto de interés europeo como de interés norteamericano, ¿no? Pero estuvieron funcionando relativamente bien, suficientemente bien, hasta los años 90, hasta el Tratado de Maastricht. A partir del Tratado de Maastricht no han funcionado. Las instituciones comunes europeas no han funcionado, ¿no? El hecho de que en Europa no nos planteemos esto con seriedad, no somos capaces de hacer una valoración crítica de lo que hacen las instituciones europeas, hay ahí en parte un juego de partidos, ¿no? En el que todos los partidos se reparten todos los gobiernos, ¿no? Los gobiernos de la Comisión Europea, pues bueno, unos cargos para este partido, otros para este, unos para este país, otros para el otro. Al final, todos consideran la Comisión Europea como algo suyo, ¿no? Y claro, esto hace muy difícil, por ejemplo, la crítica, ¿no? No hay críticas globales, críticas de conjunto, críticas estratégicas, ¿no?